Pues buenas tardes. Vamos a empezar el estudio. La semana pasada estuvimos viendo el ministerio del Espíritu Santo desde Pentecostés, es decir, el ministerio del Espíritu Santo en nuestro contexto, en nuestra época. Y parte del ministerio del Espíritu Santo, aunque no lo hablamos la semana pasada, precisamente es ¿no? La de dar o entregar dones espirituales a su iglesia, la de equipar a la iglesia. Pues primero, como introducción, vamos a ver los textos principales donde se basa el estudio de los dones. Entonces, hay una curiosidad, por así decirlo, que es que la mayoría de los textos que hablan de los dones son de Pablo. Por eso se dice que es un origen paulino, porque es el apóstol Pablo el que habla, desarrolla y especifica todo sobre los dones. De hecho, solo hay un texto en el Nuevo Testamento que habla de los dones y no es de Pablo, que es 1 de Pedro 4:10. Y dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese es el único texto que no es de Pablo y que habla específicamente o concretamente de los dones. Los otros tres textos amplios que hablan de los dones, pues nos encontramos con Efesios capítulo 4, 1 de Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12. Estos son los tres textos amplios que desarrollan el tema de los dones, aunque hay que decir que hay otros versículos donde se hacen referencia a ellos, ¿vale? Pero en principio estos son como los textos base, el fundamento bíblico en el que nos basamos. Vamos a leer solo algunos versículos de estos tres textos para señalar un punto clave que nos va a servir en el estudio de hoy. Efesios 4, del 10 al 12 nos dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el que descendió y es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo? Está hablando de Jesús. Y si leyéramos el contexto de Efesios 4, claramente está hablando de Jesús. Y dice: y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A quién le atribuye este texto el dar los dones? Se lo atribuye a Jesús, se lo atribuye a Cristo, al Cristo resucitado. Y es curioso, ¿no? Porque decimos que es obra, es ministerio del Espíritu Santo. Así que vámonos a 1 de Corintios, capítulo 12, vamos a leer del 9 al 11. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que reparte los dones? El Espíritu. Es decir, en el anterior texto es Cristo, el Cristo resucitado, y aquí el Espíritu. Vamos a Romanos, son los tres textos que he dicho que son el fundamento bíblico para hablar de los dones, ¿no? Efesios 4, 1 Corintios 12, Romanos 12. Romanos 12, 5 y 6 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y el texto sigue especificando el resto de dones. ¿Quién lo entrega según este texto? No lo dice. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues que lo que nos deja claro es que es la Trinidad completa la que está dando los dones a la Iglesia. ¿Vale? No es una atribución particular y concreta de una de las partes de la Trinidad.
tenemos a la Trinidad completa. Cuando dice según la gracia que nos es dada, ¿quién es el que ha tenido gracia con nosotros? Y decimos Dios, ¿no? Pues a lo mejor aquí está refiriéndose al Padre. Por lo tanto, podemos tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y los tres formando parte de la entrega de los dones y del equipar a la Iglesia con estos dones espirituales. Vamos a definir qué ha de entenderse por dones espirituales, qué sí son los dones. Vamos a ver primero qué es lo que son y después qué es lo que no son, para quitar algunas ideas que pueden ser erróneas o falsas que muchas veces pues, hay dentro de la Iglesia. Entonces, ¿qué son los dones? Pues la palabra que utiliza la Biblia es la palabra charisma o carisma, que obviamente está relacionada con la expresión de la gracia, es decir, con algo regalado, con algo dado. Algo que no te lo mereces, es decir, no has hecho nada para conseguirlo, simplemente se te ha dado. Así que este uso de la palabra carisma se utiliza también en otros textos, por ejemplo, en Romanos 6:23 o en 2 Corintios 1:11, y vamos a leer este, de 2 Corintios 1:11, que nos dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido, aquí tenéis la palabra carisma, el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pero aquí el don concedido se refiere a los dones espirituales. ¿El don concedido por medio de muchas personas? ¿Se está refiriendo Pablo a eso? No, se está refiriendo a la ofrenda y al dinero que ha recibido de parte de muchos cristianos. Aquí la palabra es la misma. ¿Por qué? Porque es algo, un regalo que ha recibido Pablo de parte de estas iglesias. Y la palabra es la misma. ¿Para qué digo esto? Para que entendamos que el don es un regalo. Perdón, que los dones espirituales son un carisma, son un regalo, algo que Dios te ha dado, que no has hecho nada para ganártelo, que Dios ha querido dártelo conforme a su voluntad. Ahora, ¿qué es una definición de don? Pues podemos intentar definir don como una habilidad espiritual dada por Dios para el servicio de la Iglesia. Y aquí voy a volver a leer en Efesios 4, el versículo 12, y dice, a fin, es decir, la finalidad de estos dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los dones? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones no son para tu trabajo en la calle, los dones no son para tu casa, los dones no son, la finalidad no son esas. La finalidad es edificar, construir, dotar a la Iglesia con estas habilidades espirituales para llevar a cabo la obra del Señor. Así que nos recuerda que Cristo y el Espíritu son los dadores de estos dones, son para el servicio de la Iglesia. Y fijaros lo que dice 1 Corintios 14:12. 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la Iglesia. El énfasis central en todos los pasajes que leemos es que son para el servicio de la Iglesia. Hay que definir qué es el servicio de la Iglesia. ¿El servicio de la Iglesia es el culto? ¿Es lo que hacemos aquí los domingos? No. Por ejemplo, ¿evangelizar en la calle sería el servicio de la Iglesia? Claro. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que lleguen, como dice 1 Timoteo, que lleguen al conocimiento de la verdad, para que todo aquel que deba ser salvo, como dice Hechos capítulo 2, para que se conviertan los que deban de ser salvos. Y ahí estamos construyendo, edificando la Iglesia. Es decir, la obra de la Iglesia no se limita a estas 4 paredes. Por lo tanto, edificar la Iglesia no es únicamente esto. ¿Vale? Pero lo que sí tengo que tener claro es que los dones del Espíritu no son para mi beneficio personal. ¿Vale?
siempre son para edificación de la iglesia, para el servicio a otros, no para mí. Dios no me los da para mí. Me los da para que sirva a otros. Es como Dios quiere equipar a la iglesia para que de la iglesia se llegue al mundo. ¿Entendido? Ahora, si no fuera así, no tendría sentido lo que nos dice la analogía de 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Es la de 1 Corintios 12, cuando habla del cuerpo. Que uno es el ojo, que otro es la mano. ¿Para qué es el ojo? ¿A quién sirve el ojo? ¿Se sirve a sí mismo? Sirve al cuerpo. Si no fuera así, esta analogía estaría mal usada, no tendría sentido. ¿Entendéis? Y después vamos a hablar un poquito más de esto. Ahora, en segundo lugar, tenemos que diferenciar, como ahí pone, tenemos que diferenciar entre lo que son los dones y los talentos naturales o dones espirituales. ¿Qué son los dones y qué son los talentos? Pues ambos, lo primero que quiero decir es que ambos son dados por Dios. Algunos solo a sus hijos y otros a todos los seres humanos. 1 Corintios 4:7 y nos dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué está diciendo? Oye, está hablando Pablo de su apostolado y dice, oye, ¿y tú qué tienes? Como si lo que tú estás haciendo, el apostolado de Pablo, esto lo has recibido de Dios. ¿Por qué te glorías? Es decir, ¿por qué te llevas tú la gloria como si no lo hubieras recibido? Como si tú tuvieras el mérito de lo que haces. ¿Vale? Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que todo es recibido de parte de Dios, hasta nuestros talentos. Ahora, ¿qué es lo que no son? Bueno, esto es lo que sí son. ¿Qué es lo que no son los dones? ¿Qué es lo que no son? Pues un don espiritual no es un lugar de servicio. Es decir, no es que como yo tengo este don, se me está asignando este lugar en la iglesia para servir. No, no directamente. Sí que es verdad que habrá dones que estén más representados en algunos ministerios. Evidentemente, por ejemplo, la obra social de la iglesia, habrá mucha gente que tenga el don de servicio. Pero no directamente por tener el don de servicio vas a la obra social de la iglesia. A lo mejor puedes limpiar la iglesia y no es lo mismo. O a lo mejor estás colocando sillas. O a lo mejor estás colocando toda la técnica para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Ves? Un don no es igual a un lugar donde servir. No es lo mismo un don que un ministerio. Es lo mismo que si tú tienes el don de evangelizar. Si tú tienes el don de evangelizar, ¿el único lugar donde vas a evangelizar es en la calle? No. Es que a lo mejor si tu hermano no es creyente, estás evangelizando en tu casa. A lo mejor si una persona entra un día al local de culto, estás evangelizando aquí. Es decir, no te especifica un lugar o un ministerio el hecho de que tengas un don. Segundo, un don no es un oficio. ¿Vale? No es lo mismo. No es lo mismo tener una habilidad que ejercer un oficio en la iglesia. Por ejemplo, no es lo mismo, este es el ejemplo típico y por eso lo quiero decir, no es lo mismo tener el don de pastor que ejercer de pastor. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el don de pastor, los dones son dados a toda la iglesia, a todas las personas que tienen el Espíritu Santo. Y son dados por igual, hombres, mujeres, no hay diferenciación ahí. Con lo cual, ¿puede ser que una mujer esté pastoreando? Claro que sí. Y puede estar pastoreando en su casa, con sus hijos, con su marido. Y tiene el don de pastor. Pero no ejerce el oficio de pastor. Porque el oficio de pastor lo ejercerán solo y exclusivamente los pastores. Pero no son los únicos que pastorean. Por lo tanto, no es lo mismo el don y el oficio. Entonces, hay que definir muy bien lo que son cada uno de los dones para diferenciarlos de los oficios.
es de perogrullo, pero ¿es necesario que un pastor o que un grupo de pastores tengan en el grupo el don de pastoreo? Deberían, si no, mal vamos. A lo mejor no todos los pastores tienen el don de pastor, pero en el grupo de pastores tiene que estar ese don obligatoriamente, igual que el don de enseñar. ¿Por qué? Porque en los requisitos de los ancianos y de los obispos dice que tiene que ser capaz de dar razón de su fe. Así que es necesario que ese don esté incluido dentro del grupo pastoral, igual que el don de pastor y algunos otros dones que en los requisitos de los pastores y ancianos ahí están incluidos. ¿Vale? Tercero, un don espiritual no es un ministerio a un grupo de una edad específica. Me refiero, no hay un don para ministrar jóvenes, no hay un don para ministrar niños, los dones son para edificar la iglesia. No hay un don, para esta edad tenemos estos dones, y para esta edad, para servir a los de esta edad tenemos estos dones. Y para servir a las personas mayores, pues tenemos estos dones. No. Tú tendrás tus dones y trabajarás en un sitio, en la iglesia. ¿Vale? Son cosas que no hay que mezclar. Tampoco tenemos que confundir como un don, no es ser un especialista o una técnica especial, como si tú fueras una máquina haciendo esto concretamente. No. Por ejemplo, no hay un don de escribir o el don de la música. Eso no existe. No existe el don de la alabanza. No. Existe el don de presidir, por ejemplo. Pero sí hay talentos respecto a la música. Y eso lo hablaremos ahora, que antes hice un poco la diferenciación entre talento y dones, y ahora voy a especificar un poco más esto. Pero la realidad es que no es lo mismo un don que ser especialista en algo. Un arquitecto, pues ha estudiado arquitectura, es un especialista, sabe de este tema, pero no quiere decir que tenga un don especial en eso, más que nada porque no existe. ¿Entendéis? Con lo cual, los dones no es que te conviertes en especialista de algo. Los dones es que te capacitan para servir de una manera concreta. ¿Vale? Es lo que quiero decir. Y por último, vamos a diferenciar ahora sí entre los dones y los talentos. Lo que dije antes es que todos los dones y los talentos son dados por Dios. Pero los talentos naturales son dados en el nacimiento, es decir, cuando tú naces, ahí son dados. Y los dones espirituales, o en tu nacimiento o en tu concepción, ¿vale? Tampoco vamos a meternos ya en temas genéticos ni nada de esto, da igual. En tu concepción, y viene siendo lo mismo. Y los dones espirituales, ¿cuándo son dados? En tu nuevo nacimiento. Son dos momentos distintos en el tiempo. Por lo tanto, dones espirituales solo puede tener aquel que tiene al Espíritu Santo. Los dones espirituales son solo para la Iglesia, para los hijos de Dios. Mientras que los talentos naturales, para todo el mundo. ¿A quién, para qué o a quién beneficia los dones espirituales? Para edificar la Iglesia, concretamente la Iglesia. ¿Y los talentos? A la humanidad en general, ¿no? Alguien que toca muy bien la música, que es una máquina, pues grabará discos y la humanidad disfrutará de eso, ¿vale? Ahora, ¿cómo Dios distribuye estos dones? Bueno, ¿por qué le da a él un don específico a un creyente? Es decir, ¿por qué le da Dios a este creyente este don específico? Pues porque quiere, ¿no? La respuesta sencilla y obvia, pero no es que lo diga yo, es que lo hemos leído antes. Dijimos en Corintios, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Cómo está repartiendo el Espíritu los dones?
¿Y cómo termina el versículo 11? Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así termina el versículo 11. Repartiendo a cada uno en particular, es decir, concretamente a cada uno de vosotros, repartiéndolos como Él quiere. Así que, ¿cómo son repartidos los dones? Según la voluntad de Dios. ¿En qué se basa Dios para repartir los dones a cada creyente? ¿En qué creéis que se basa? Pues en lo que la Iglesia necesita, en lo que Él cree que conviene para la Iglesia, para el momento en el que tú vas a vivir. Es decir, cuando Dios te da a ti unos dones concretos, es porque hacen falta en el lugar donde tú te congregas. Es porque hacen falta en la iglesia de la que tú formas parte. Si no fuera así, y cuando hablo de iglesia no hablo solo de iglesia local, Betel, hablo de iglesia Málaga. Por lo tanto, en la iglesia en Málaga, Dios ha repartido todos los dones. En cada lugar se expresarán de una manera, pero si Dios te ha dado ese don es porque es necesario. Así que esto debería impedir que nos quejáramos de los dones que tenemos o de que deseáramos otros dones distintos. ¿Por qué? Porque entonces la queja iría en contra de, es que creo que Dios se equivoca. Y creo que eso es problemático. Y si Dios te lo ha dado porque cree que la iglesia lo necesita, ¿no debería eso motivarte para usar al máximo los dones que Dios te ha dado? ¿Cuándo da el Espíritu Santo o Dios? ¿Cuándo da los dones? ¿En qué momento? Lo he dicho antes. En el momento de la conversión. La realidad, no hay un versículo concreto que diga exactamente el momento en el que recibimos los dones. No hay un versículo que diga exactamente el momento en el que recibimos los dones. Lo que sí dice la Biblia es que el Espíritu da los dones, por lo tanto, si no tienes el Espíritu, no lo puedes recibir. Por lógica, y esto es lógica, por lo tanto, no tienes por qué estar de acuerdo, por lógica entendemos que el momento en el que recibes los dones es el momento en el que recibes al Espíritu Santo. Pero no hay un versículo concreto que lo afirme así, como tal. Por lógica decimos esto. ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos visto en los estudios anteriores, porque Dios es soberano, porque ya lo sabe todo, pasado, presente y futuro. Entonces, ¿Dios necesita esperar a que llegue este día para que tú recibas este don? No, te lo puede dar el primer día y cuando llegue el día que lo vas a necesitar, ya lo tienes, porque Dios ya sabe que lo vas a necesitar. Si reparte conforme a su voluntad, lo lógico es que lo reparta el día que recibes al Espíritu Santo. Pero como digo, puedes no estar de acuerdo en esto, como tú prefieras. Ya os digo que yo no he leído a un teólogo que diga algo contrario a esto, la verdad. No he leído a ninguno. A lo mejor hay algunos, no lo sé. Pero no he leído a ningún teólogo que diga que los dones se reciben en otro momento distinto al momento de recibir al Espíritu Santo. Pero bueno, la realidad es que la Biblia no lo afirma como tal. Ahora, que yo los reciba el primer día no quiere decir que los descubra el primer día. Y ese es a veces lo que nos lleva a la confusión. ¿Por qué? Porque después de no sé cuántos años de creyente, me doy cuenta de que tengo este don. Y entonces puedo llegar a pensar de que hoy he recibido este don. Pero no tiene por qué. ¿Por qué? Porque los dones tienen un desarrollo, es decir, tú empiezas a desarrollarlos. Los dones no naces ya siendo un evangelista nato. No, tú recibes el don de evangelismo y conforme vas trabajando en ese don y vas dejando que el Señor te utilice, ese don irá aumentando y irá llevando cada vez más fruto, hasta que finalmente te conviertas en un evangelista. Pero ese don hay que desarrollarlo. ¿Qué pasa? Pues que en su primer estado a lo mejor tú no lo sabes que lo tienes. Y la semana que viene hablaremos de cómo descubrir un poco nuestros dones. ¿Vale? Pero la semana que viene, en 2 semanas. Dentro de 2 semanas, Ana. Sin problema.
Bueno, por lo tanto, a medida que crecemos espiritualmente y en madurez con el Señor, pues puede ser que vayamos descubriendo que tenemos nuevos dones. A ver. Vale. En segundo lugar, ningún creyente está sin al menos un don. Todos los creyentes al menos tienen uno. Y esto lo afirma la Biblia en el versículo de 1 de Pedro que leímos al principio. 1 de Pedro 4:10 decía, cada uno según el don que ha recibido. Ahí está dando por hecho que cada uno ha recibido un don. Según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Con lo cual, ahí está dando por hecho que cada uno tiene un don. Todos tenemos al menos un don. Pedro lo afirma claramente, sin ninguna duda. Pero también lo que nos damos cuenta es que ningún creyente tiene todos los dones. Y es por lo mismo que dije antes, si no, la analogía del cuerpo no tiene sentido. Porque si un creyente fuera el cuerpo completo, pues no le haría falta al resto de los creyentes. Él solo sería capaz de edificar a la iglesia por completo. ¿Y hay algún creyente así que por sí mismo sea capaz de edificar a la iglesia por completo? ¿Hay algún creyente que sea mano, ojo, pie, oído, nariz, boca? No. Bueno, que algunos lo crean. Yo me quedo con las realidades, ¿no? La realidad es que no. Porque la analogía del cuerpo precisamente lo que viene a decirnos es que necesitamos los unos de los otros para poder construir y edificar la iglesia. Entonces esa analogía fallaría si alguno tuviera todos los dones. Y esto es importante porque los creyentes necesitan de otros creyentes. Necesitamos los unos de los otros. Si no, la iglesia va a ser disfuncional. Y permitirme que lo diga así, con todo el respeto del mundo, porque estamos hablando de la iglesia de Dios. Y no creo que Dios abandone a la iglesia y deje a la iglesia ahí a su libre albedrío. Entonces, lo que sí creo es que la iglesia tendrá carencias si todos no llevamos a cabo nuestros dones. Tercer lugar, como he dicho antes, son distribuidos al cuerpo. Aunque te los da individualmente, pero cuando Dios los reparte, no está pensando en ti, está pensando en el cuerpo. De tal manera que cuando Dios reparte, al cuerpo reparte todos los dones, para que todos estén presentes en el cuerpo conforme a la necesidad que vaya a haber. Y esto lo uniré con el punto siguiente, pero recordarlo así. La iglesia está en un estado de crecimiento, de madurez, que puede ser más arriba, más abajo. Pero para seguir creciendo necesita los dones. Así que Dios conoce cada grupo y suple y equipa a cada grupo con estos dones. Ni siquiera toda generación ha de esperar tener todos los dones. Es decir, no es que Dios reparta en este tiempo todos los dones obligatoriamente, no tiene por qué. Repartirá los que hacen falta. Y si algún don no está presente aquí en España, ¿pasa algo? Y mira que he dicho España, ¿eh? Pues si no lo está, no es imprescindible, porque Dios reparte conforme a la necesidad que hay. Y si algún don no está presente hoy en día, pues será porque Dios no quiere. ¿Qué es lo que quiero decir? Porque parece contradictorio a lo que he dicho antes, ¿no? Dios reparte al cuerpo, no me reparte a mí. Aunque me lo da a mí, pero reparte pensando en el cuerpo. Pero que no le pongamos límites a Dios. Que Dios reparte conforme a la necesidad que hay. Yo no puedo asegurar que todos los dones tienen que estar aquí presentes. No hay evidencia que me lo diga. ¿Por qué en algunos países, por ejemplo en África, el don de sanidad está tan presente? Y sin embargo, aquí en España no. Pues porque Dios, que reparte como Él sabe, ve que allí es mucho más necesario que aquí. Para que la gente llegue al convencimiento de Dios, allí es mucho más necesario que aquí. Por lo tanto, allí reparte ese don mucho más de lo que hace aquí, de lo que lo reparte aquí. No quiere decir que ese don no exista, no quiere decir que no sea necesario, quiere decir que Dios reparte en cada lugar, en cada momento,
conforme a la necesidad que Él ve que es necesario. Y así, con algunos dones, evidentemente no todos los dones, pero con algunos dones es así. Cuarto punto. Igualdad de valor entre los dones. Igualdad de valor entre los dones. No hay ningún don superior a otro. Hay dones más visibles y dones menos visibles, eso sí. Pero el problema es que nosotros, cuando un don es más visible, le damos más valor. Pero ese es el pensamiento humano, no es el pensamiento de Dios. Delante de Dios, todos los dones tienen el mismo valor. Pues démosle la honra que se merecen a todos los dones. ¿Por qué? Porque Dios reparte a cada uno conforme a la necesidad de la iglesia. Y si el cuerpo no está bien coyuntado, el cuerpo no funciona bien. Como dice 1 Corintios, ¿no? Los unos necesitamos de los otros. No hay dones grandes o pequeños o dones mejores o peores. Hay dones dados por Dios. Y todos necesitamos, porque si no, si nos centramos solo en algunos dones, como pasa en algunos sitios, ¿no? Solo se centran en predicar la palabra, como si la enseñanza fuera el único don y el más importante. Y se hace una idolatría casi de la Biblia. ¿Y qué pasa con el don de servicio? Y se deja en un segundo lugar. ¿O qué pasa con el don de evangelismo? No, ya vendrán a la iglesia, los que deban ser salvos ya vendrán. Lo siento, pero es que así no son las cosas. Entonces, si nosotros le damos más valor a unos dones que a otros, va a generar también muchos problemas. Por ejemplo, orgullo, envidias, disputas y sobre todo, principalmente, que la iglesia va a tener carencias. Así que, si el Espíritu Santo los da, el Espíritu Santo no se equivoca. Si los da como Él quiere y a quien Él quiere, si a mí me ha dado este don, yo no me puedo sentir inferior a otro que tiene otro don. Porque es que el Espíritu Santo quería que tú tuvieras ese don. ¿Tú vas a ser menos? No. Dios reparte en su soberanía. Así que cada uno debe estar en su lugar, con su llamado. No debemos pretender ser lo que no somos, o que otros sean lo que no son. Y por eso llegamos a 1 Corintios 12:31, al final de este capítulo de 1 Corintios 12, que habla de los dones, y dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procurar pues los dones mejores. Qué raro, ¿no? Si no hay un don mejor que otro, ¿por qué me dice procurar los dones mejores? ¿Cuál será el mejor don en este lugar? El que hace falta, el que cubre la necesidad que hay. Es que si aquí hay mucha gente que se está muriendo de hambre, ¿qué es lo que hace falta? Pues don de servicio es lo que hace falta. Gente que tenga misericordia, el don de misericordia, para que vengan aquí, porque esa es la necesidad que hace falta. Ese es el mejor don aquí. No es mejor por ser el don de misericordia o ser el don de enseñanza. Es mejor porque es el que hace falta. Así que cuando dice procurar los dones mejores, lo que está diciendo es procurar cubrir la necesidad que hay en ese lugar donde tú te encuentras. Y cúbrela con tus dones. Porque esos son los dones mejores en el lugar donde hacen falta. No está haciendo una escala de valores entre los dones. Lo que está diciendo es desear los dones que sean de más ayuda en el momento y en el lugar donde te encuentras. Dios no te ama menos por tener un don menos visible. Dios no es una medida del amor que Dios tiene por ti. Ni siquiera la cantidad de dones, no por tener más dones, ni que sean más visibles. Es una medida del amor del Señor. Dios te ama porque murió por ti, no porque te ha dado unos dones. Dios te ama porque desea que tú estés con Él por toda la eternidad.
Mientras que los dones, ¿para cuánto tiempo son? Mientras estés aquí. Compara el tiempo que tú vas a estar aquí con el tiempo que vas a estar allí. ¿Qué es más importante? Pues Dios te ama no por los dones que tengas, ni por la cantidad de dones que tengas. Dios te ama por la obra que ha hecho por ti. Y por último, los dones no crean niveles de espiritualidad. Es decir, no eres más espiritual por tener este o este don o por tener más dones. No eres más espiritual, ni estás más cerca del Señor por tener más dones. Es que Dios te quiere utilizar a través de esos dones. Te ha capacitado porque tiene un plan concreto para ti y te hace falta tener esos dones. Pero después, tú cumplirás el plan de Dios o no, y eso dependerá de ti. El hecho de tener esos dones no te hace no te hace directamente estar más cerca del Señor, porque después tú eres el que se tiene que poner en las manos del Señor para que el Señor lleve a cabo su plan a través de ti o contigo. Así que todo esto que estoy diciendo se aleja completamente del deseo de Dios a la hora de equipar a su iglesia con los dones, de su idea. Y por eso este versículo termina diciendo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Yo os muestro un camino aún más excelente. Y esta frase es demoledora. Esto ya lo hemos visto. Hoy lo que son las transparencias es un desastre, por mi parte. ¿Y cuál es este camino? Porque el capítulo 12 de 1 de Corintios, todo el capítulo está hablando de los dones. Empieza a hablar del cuerpo y acaba hablando de los dones, pero termina este capítulo diciendo esta frase: yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino que Pablo nos va a mostrar que es aún más excelente que los dones? Capítulo 13. ¿Y de qué habla el capítulo 13 de 1 Corintios? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, está nombrando dones, el don de la fe, el don de la profecía, el don de lenguas, está nombrando dones. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, misericordia. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Así que, ¿cuál es este camino aún más excelente que los dones que nos está mostrando el apóstol Pablo? Así que no nos queda más remedio que concluir que es más importante la actitud que los dones. Nos estamos todo el día preocupando cuáles serán mis dones, si yo tengo este don o el otro. ¿Te preocupas también de la misma manera por la actitud que tienes? Porque es un camino aún más excelente que los dones. Porque si tú trabajas por amor, ¿qué más da el don? ¿Qué más da que lo hagas mejor o peor? Si estás llevando a cabo la obra del Señor en amor y estás amando a una persona. ¿Quién te da el don? Dios. Pues de eso que se encargue Dios. ¿De qué te tienes que encargar tú? Del amor. Así que la finalidad de la obra del Espíritu Santo en nosotros es la que vimos en el estudio sobre el Espíritu Santo al principio. 2 Corintios 3:18. Y dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Señor, como por el Espíritu del Señor, perdón. Y este versículo lo que nos lleva es a decir, oye, el Espíritu Santo nos va cambiando, nos va transformando para parecernos más a Cristo. ¿Por qué? Porque la finalidad es que seamos como Cristo. Entonces, ¿para qué deben servir los dones? Pues para que muestres a Cristo de una manera concreta, a través de tus dones. Pero la finalidad no es tu don, la finalidad es mostrar a Cristo. Por eso la finalidad es el amor, este camino superior. Así que
La edificación de la iglesia no solo tiene que ver con que todos aquellos que deban ser salvos vengan al conocimiento de la verdad. No solo, que eso ya lo dije antes, que sí, que tiene que ver con eso, pero no solo. Sino hacer que la iglesia madure y por lo tanto que refleje cada vez más a Cristo en su carácter, en su vida, en su ministerio. Y para eso es para lo que Dios nos equipa con los dones. Así que, si tengo muchos dones pero no estoy mostrando a Cristo, ¿de qué sirve? Soy como un címbalo que retiñe, algo que hace ruido y molesta. Aquí en la iglesia, ¿eh? Soy como algo que molesta aquí en la iglesia. Y mejor sería que estuviera ahí en silencio y callado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy mostrando? Si no estoy mostrando amor, ¿qué es lo contrario? La soberbia, el orgullo, envidia, maledicencia, crítica, cualquier otra mala actitud que se os ocurra. Así que de nada sirve tus dones. Lo siento. Pero estás inhabilitado, porque tu actitud te inhabilita, por muchos dones que tengas. Los dones, como he dicho, nos los da el Espíritu Santo. Así que eso depende de Él, no depende de ti. Pero lo que sí depende de ti, lo que depende de nosotros es que tú te dejes llevar por el Espíritu Santo, para que Él crezca en ti. No lo hemos elegido, el don, no lo hemos elegido a la hora de trabajar. Pero lo que sí elegimos a la hora de trabajar es si voy a tener la actitud correcta o no. Así que necesitamos pedir sabiduría a Dios para que el fruto del Espíritu Santo sea cada día más maduro en nosotros a la hora de servir a la iglesia y a Dios. Dios está más interesado en nuestro carácter y nuestras actitudes que en nuestros dones. Eso me recuerda a la historia de la conquista de la tierra prometida. Y con esto terminamos. Cuando Josué conquista la tierra prometida, ¿qué es lo que Dios le dice a Josué en el capítulo 1? Capítulo 1, versículo 7. Esfuérzate y sé valiente, ¿en qué? Dice, esfuérzate y sé valiente para guardar de hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y así harás prosperar tu camino. ¿En qué se tenía que esforzar y ser valiente? ¿En luchar una guerra? En obedecer. A Dios no le importaba, le daba igual la fuerza del pueblo, el número de personas que había en el pueblo, que luchasen bien o mal, que estuvieran mejor o peor armados. No lo necesitaba Dios para conquistar. De hecho, llega el capítulo 6 y Jericó lo conquistan ¿cómo? Dándole vueltas a la ciudad. ¿Es que lucharon mucho? Llega el capítulo 7, bueno, el capítulo 8 contra Jai, ¿y qué hacen? Pues Dios le dice, mira, tenéis que hacer esta estrategia, poner a un grupo de personas aquí, a otro que estén detrás, pegándole fuego a la ciudad. Le da la estrategia de cómo tienen que luchar y ya van a estar encerrados, desmoralizados, solo tenéis que acabar con ellos. Llega el capítulo 10, se unen 5 ejércitos, todo el sur de Israel se unen contra ellos y empieza a llover granizo, Dios los desmoraliza y dice que más murieron por el granizo que los que mataron a espada, los de Israel. ¿Dios necesitaba la fuerza del pueblo de Israel para vencer a todos los enemigos? ¿Dios necesita tus dones para que su obra se lleve a cabo? Pero lo que sí le pidió a su pueblo es obediencia. Lo que sí le pidió a su pueblo es que tuvieran la actitud correcta. Así que, para tranquilizaros, tu carácter predica mucho más fuerte que tus dones. Si os quedáis con esta frase de todo el estudio, me conformo por hoy. Pero tu carácter predica mucho más fuerte que tus dones.
¿Es importante conocer los dones? Bueno, puede ser importante. Yo no digo que no. Pero nunca va a ser lo más importante. Va a ser secundario. Lo más importante siempre va a ser tener el carácter como el de Cristo. Punto. Si nos preocupásemos lo mismo por eso que por otras cosas, la Iglesia sería mucho más poderosa, os lo aseguro. Si nos preocupásemos mucho más por alejarnos del pecado, por mostrar el amor de Cristo, el carácter de Cristo, por servir sin orgullo, teniendo al prójimo como superior a ti mismo y mirando como la finalidad de todo, la gloria del Señor, en lugar de, mira lo que yo hago, la capacidad que tengo, lo bueno que soy, la Iglesia sería mucho más poderosa. Así que os animo a que oremos al Señor y le pidamos que nos dé sabiduría y que nos ayude para que nos siga transformando. Y después que nos utilice conforme a los dones como Él quiera, como surja. Que Él se preocupe de eso, pero preocúpate de que Él crezca y que tú mengues. Amén.